Estás en un barco en el siglo XVI, en medio de un combate naval. El enemigo aparece por un costado y hay que reaccionar de inmediato. Tu compañero marinero grita: ¡Ey, muévete a la izquierda! Refuerza ese lado. Y ahí surge el problema. ¿Izquierda de quién? ¿La tuya, la mía o la del barco? En una situación así, moverte a un lado u otro no era un detalle menor. Significaba concentrar hombres, armas y esfuerzo en un punto específico de la embarcación. Y si cada persona interpreta izquierda según cómo esté parada o hacia dónde esté mirando, la orden pierde sentido, precisamente por su ambigüedad. Por eso, en navegación, las referencias dejaron de depender del observador y pasaron a depender del barco, y así nacen la proa, la popa, el babor y el estribor, términos pensados para evitar ese tipo de confusión. No importa dónde estés parado ni hacia dónde estés mirando, el punto de referencia siempre es el mismo, el barco. Y ahora, con eso claro, vamos a ver cómo funciona cada uno de estos términos. Empecemos por la proa. La proa es la parte delantera del barco, literalmente el frente del casco. Es la zona que entra primero en el agua y la que marca la dirección de la navegación. Algo interesante es que, en los barcos de la antigüedad, especialmente en los griegos, la proa era un elemento clave. Por un lado, tenía que ser resistente y eficiente, porque era la parte que recibía directamente el impacto del agua. Pero además, cumplía un papel simbólico. Muchas proas estaban decoradas con figuras mitológicas o dioses protectores. Hoy puede sonar extraño, pero en esa época era una forma de buscar protección espiritual frente a la incertidumbre que generaba el mar. Pero la proa no era solo decoración. En muchos barcos antiguos estaba reforzada con espolones de bronce que funcionaban como arietes, es decir, elementos diseñados para golpear y romper por impacto. Eso significa que la proa no solo cortaba el agua, también se utilizaba para embestir embarcaciones enemigas en combates navales cuerpo a cuerpo. Esto obligaba a que fuera sólida y capaz de soportar golpes fuertes. Con el paso de los siglos, la función básica de la proa se mantuvo, pero la intención fue cambiando. A medida que la navegación evolucionó y, sobre todo, durante la Edad Media y la era de los grandes descubrimientos, la proa fue adaptándose para mejorar el comportamiento del barco en mar abierto. Poco a poco, estos elementos de combate fueron desapareciendo y la prioridad pasó a ser la eficiencia y la navegación a larga distancia. Ahora pasemos a la popa. La popa es la parte trasera del barco y desde siempre ha sido una de las zonas más importantes desde el punto de vista operativo. Esto se debe a que históricamente ha estado asociada al control de la embarcación. Además, solía ser la parte más elevada, lo que permitía tener una mejor visión general del barco y del entorno. Y es justamente en esta zona donde se desarrolló el sistema de dirección. En los primeros siglos, el rumbo no se controlaba con un timón central como hoy. Se hacía con grandes remos de gobierno colocados hacia la parte trasera del barco. Con el paso del tiempo, ese sistema fue evolucionando, pero la idea básica se mantuvo. El gobierno del barco seguía concentrándose en la popa. A partir de la Edad Media, especialmente entre los siglos XIV y XV, la popa ganó todavía más protagonismo en los grandes barcos europeos. Aparecieron los llamados castillos de popa, estructuras elevadas que protegían al capitán del viento y le daban una posición más cómoda y segura para dirigir la nave. Ahora que ya tienes clara la diferencia entre proa y popa, pasemos a babor y estribor. Estos términos designan los lados del barco, pero es importante aclarar algo: no equivalen exactamente a izquierda y derecha. En navegación, la referencia siempre parte de la proa, es decir, del frente del barco. Mirando hacia la proa, el babor queda a la izquierda y el estribor queda a la derecha. Esa referencia no cambia nunca, da igual donde estés parado, hacia dónde mires o si el barco está girando. El punto de referencia siempre es el mismo. Ahora bien, ¿de dónde salen estos nombres? Empecemos por estribor. El término tiene su origen en las lenguas del norte de Europa y significa, de forma bastante literal, lado de gobernar. Como vimos antes, en los barcos antiguos, el control del rumbo no se hacía con un timón central, sino con un gran remo de gobierno, también conocido como timón de espadilla. Ese remo se montaba casi siempre en el costado derecho de la popa, y su razón era práctica.
La mayoría de los marineros eran diestros, y desde ese lado podían manejar la pesada pala con mayor fuerza. Ese costado, al ser el que permitía gobernar la embarcación, pasó a identificarse como el estribor. El lado opuesto quedaba libre de ese remo. Ese lado era el babor, y precisamente por estar despejado, era el costado que se acercaba al muelle para cargar, descargar y embarcar personas. Con el tiempo, ambos lados quedaron claramente diferenciados, uno como lado de gobierno y el otro como lado libre. Y por todas las razones que vimos a lo largo del video, estos términos se estandarizaron y se volvieron indispensables. Por eso, cuando escuches babor, estribor, proa o popa, no los pienses como una forma elegante de decir izquierda, derecha, delante o detrás. Piénsalos como lo que realmente son, términos diseñados para no dejar dudas, una forma clara y definitiva de decir a dónde, sin margen de interpretación.